Gracias a Dios por este nuevo día. Sean ustedes bienvenidos aquí a la familia de Dios, a la iglesia Edificados en Cristo. Es un gusto tenerles nuevamente aquí por esta plataforma que ahorita es el modo en que el Señor nos permite estar congregándonos. Rogamos y estamos también orando para que el Señor nos provea un lugar físico y también todo lo necesario para poderlo hacer. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios para escuchar la preciosa palabra de Dios. Y como dice ahí, el tema que me dio el Señor es escuchar la voz de Dios. Dios también nos habla a través de la predicación y ahorita es lo que vamos también a discernir las maneras en que Dios nos puede hablar, pero es importante que siempre sea de acuerdo a la preciosa palabra de Dios. Nada nos puede, si no, no es la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos la trajeron? Qué bueno que la tengan ahí a la mano, también con un cuaderno, una pluma, pueden traer plumones de colores. Es un modo de estudiar la palabra de Dios, es un modo de estudiar cualquier materia por medio de los colores, pero bueno, también la preciosa palabra de Dios. Pues vamos a comenzar y eh, le vamos también a dar gracias a Dios por las personas que están aquí y que también hay personas que el Señor les consuele y les conforte, pues sus familiares ya han partido con el Señor. Le rogamos al Señor también por ellos. Pues vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude en todo esto. Padre eterno, es un privilegio, es un honor poder acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, sabiendo que esto es por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Gracias porque la preciosa sangre de Jesús es la que nos lava y nuestro corazón. Y te pedimos nos perdones todos nuestros pecados que hayamos cometido en contra tuya, que no haya nada que nos impida entrar en tu presencia, Señor. Te lo pedimos. Y hoy, como dice tu palabra, Señor, echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Nos disponemos en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu a escuchar tu palabra. Te rogamos que así como está escrito, sea tu Espíritu Santo el que nos vivifique, el que nos revele, que nos dé entendimiento, que haga resplandecer la luz del Evangelio de Jesucristo, la luz de Cristo en nuestros corazones y que nos siga habilitando para poner por obra esta palabra, Señor, y testificando en todo momento de tu gran amor, porque tú eres un Dios que tiene cuidado de todos nosotros y tu voluntad es que todo hombre proceda al arrepentimiento y sea salvo. Tú no quieres que nadie se condene, pero nos has dado libertad. Y gracias, Señor, porque nos amas y nos estás escuchando. Te ruego, Padre, también, como nos acaban de dar testimonio de tus grandes bondades y misericordia y que has respondido la oración del que está necesitando. Gracias que le respondiste a la hermana Lolita, Señor, con el medicamento que ella necesitaba. Y te rogamos en este momento también por los que están, Señor, en el hospital, están graves. Tenles misericordia y sobre todo si aún no te conocen, Señor, que les llegue tu palabra antes de que partan a la eternidad, Señor. Pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y también te ruego, Padre,
Tú que eres poderoso, eres el Dios de misericordia, que por medio de tu Espíritu Santo consueles a los pastores, a las familias, a los hermanos y hermanas, Señor, que pues han perdido algún familiar. Les des la fortaleza. Nos unimos también con ellos en este sentir, Señor, y que tú les consueles, que tú nos consueles, Señor, porque donde uno se duele, nos dolemos todos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y en este momento te damos gracias por todas las respuestas grandes, Señor, que nos has dado este amanecer, el que podamos estarnos reuniendo por esta plataforma y que haya libertad aquí en México, donde estamos, Señor, para predicar tu palabra en libertad. Te lo agradecemos, Padre, todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu grande amor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues vamos a comenzar. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y se oyen muchas voces. Y más que lo triste es que dentro del mismo pueblo de Dios ya no hay la lectura de la palabra. Se ha ido sustituyendo esto por el Internet, por el Face, por el WhatsApp y porque antes era mucho la televisión. Y ahora también es por los WhatsApp, por Instagram y pasan mucho tiempo allí, pasamos mucho tiempo en esas redes, pero Dios nos está llamando en esta tarde a que nos volvamos a Él, porque su palabra no ha pasado de moda. Él sigue siendo, y como está escrito, Él sigue siendo Dios. Y por siempre. Él es eterno y su palabra también. Y en lo que nosotros tenemos que estar siempre y pasar más tiempo es en la palabra de Dios. Hoy es un buen día para iniciar con esto. Y el Señor nos está haciendo un llamado para que escuchemos su voz. Este es el tiempo, así como cuando estaba estaba haciendo Noé la arca y decía que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, que entraran al arca, pero ellos decían que no estaba loco. Y el arca, que viene a ser un tipo de Cristo, pues vino las lluvias y el Señor cerró la puerta y ya nadie pudo entrar. La puerta que Dios cierra ya nadie la puede abrir y la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar, pero ya cerró. Y ahorita es el tiempo en que podemos venir a Cristo. Cristo es la puerta de salvación y Él nos está llamando, nos está haciendo un llamado. ¿Escuchamos su voz? Hay que escuchar la voz de Dios. Este es un llamado a escuchar la voz de Dios. Y vamos a ver esto, aquí como dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto está en Juan 10:27. Aquí vemos a las ovejitas, una eres tú y otra soy yo. Las ovejitas, nosotros oímos la voz de nuestro Señor y la conocemos. Las ovejitas no son muy listas, pero sí reconocen la voz del Señor. Yo estaba viendo en un comentario que dicen que en la noche muchos pastores llegan y las meten y las ponen junto. Pero en la mañana siguiente el pastor les habla a sus ovejas y es increíble cómo cada ovejita va con su pastor, oye la voz de su pastor y la conoce. Así tú y yo debemos de conocer la voz de Jesús y no hay equivocación. Y vamos a ver esto para escuchar su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue hablando. El libro de Hebreos está precioso y vamos por favor a el capítulo 1 de Hebreos, todos juntos, por favor, aquí a Hebreos 1. Y dice,
Dios habla por el Hijo su palabra final al hombre. Y comenzamos, y dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, o sea que Dios les habló a muchas personas de muy diferentes formas, en voz audible, en visiones, en sueños, por símbolos. No, les ha hablado por muchísimas formas y lo podemos ver que desde Adán, a quien le dijo que vendría el Salvador de la simiente por medio de la mujer, ahí en Génesis 3:15, que le dijo que vendría el Salvador, y siguió hablando a los que siguieron de Adán. También le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, y así sucesivamente. También les habló a los profetas, quienes escucharon su voz. ¿Estás escuchando la voz de Dios hoy? Ellos escucharon su voz y transmitieron la voluntad de Dios al pueblo. Y continúa ahí el autor de Hebreos, en Hebreos 1:2, dice, y en estos últimos días, estamos viviendo en los últimos días, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Está con mayúscula y refiriéndose al Hijo de Dios, que es Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así es que estos últimos días, pues desde que Jesucristo vino a la tierra y estamos aguardando su glorioso regreso. Aquí dice que Jesucristo es superior a todos los profetas. Y Dios nos sigue hablando a través de su Hijo Jesús. Jesús es superior a todos los profetas y Él es la suprema revelación de Dios. Por muy grandes que hayan sido los profetas del Antiguo Testamento, nadie es superior al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Es inigualable Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, y es el vocero supremo de Dios. Y en Juan 18:37, cuando Jesús estaba parado delante de Pilatos, porque él vino a hacer la voluntad de Dios, él vino a hacer la voluntad de Dios, y esto es un ejemplo para nosotros. Le preguntó Pilato, entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Le está preguntando a Jesús, y Jesús le respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Escucha mi voz. Somos de la verdad, tú y yo somos de la verdad y escuchamos la voz de Jesucristo. Es inigualable. Jesús nunca va a desear el mal tuyo y en Jesús tú y yo podemos confiar. Así es que todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Escucha mi voz. En la transfiguración, por favor, si vamos allí a Marcos, vamos a recordar este precioso pasaje en que Jesús fue transfigurado. Marcos, por favor, es el Evangelio de Marcos. Está después de Mateo, o sea, en el Nuevo Testamento. Después de Mateo viene Marcos, por favor, en el capítulo 9. Ahí podemos ver la transfiguración. La transfiguración, y empezamos a leer. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero, según sobre la tierra, las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo,
a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados, no sabían qué decir, no sabían qué es lo que estaba pasando. Pero entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube. Dios tiene voz, Dios tiene voz. Y una voz salió de la nube. ¿Y qué dijo esa voz? Dijo: este es mi hijo amado, es la voz de Dios. Y dijo: este es mi hijo amado. ¿Y qué dice? A él oíd, a él oíd. Y esto es lo que necesitamos: oír más de Cristo para parecernos más a Él y ser guiados por Él. Desde el momento en que tú y yo le rendimos nuestras vidas a Jesucristo y lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, y fíjense cómo es Señor, que estamos bajo su gobierno, y le dijimos: sí, Señor Jesús, tú eres el único Hijo de Dios que viniste a salvarme. Agradezco tanto tu amor. Y hoy te suplico que perdones mis pecados por medio de tu sangre preciosa. Y le rogamos a Jesús que venga y tome el trono de nuestro corazón. Si recordamos ese gran día en que Jesús vino y tomó el trono de nuestro corazón, y Él se sentó ahí, y es para que nos dejáramos gobernar por Él. Y el viejo hombre murió, como dice Jesús: el que me quiera seguir, tome la cruz de cada día. Y niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Y esto es lo que tenemos que hacer constantemente: negarnos a nosotros mismos, negarnos constantemente a nosotros mismos, porque ya hemos crucificado la carne con Cristo. Y como vivimos en el bautismo, ahí nos identificamos con Cristo en su muerte, y también nos identificamos en su resurrección al salir de las aguas, experimentando el poder de la resurrección. Entonces, nuevamente el Señor hoy nos hace un llamado a estar escuchando a Jesús. Él debe de ser nuestro ejemplo a seguir en todo. En todo. Él nos vino a revelar a Dios. Así es que si hay personas que dicen: yo conozco a Dios, pero no llegan a través de Jesús, no, ellos tienen otro Dios, porque Dios envió a su único Hijo, y el Espíritu Santo también testifica a Jesús y lo glorifica. Y entonces tenemos que llegar a Dios solamente por Jesús, y no hay más. Así es que, pues vamos a continuar aquí. Dios nos manda que escuchemos a su único Hijo Jesús, porque Él nos habla de su palabra. Nos habla de su palabra. Jesús y su palabra son uno. No podemos decir que conocemos a Jesús y no conocemos la palabra de Dios. Por eso es tan importante a leerla constantemente. Si tú has dejado hoy, o sea, has dejado estos días de leer la palabra, hoy es un nuevo comienzo. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, y hacer un compromiso nuevamente de seguir a Jesús, esforzándonos por buscarlo en oración, por escucharlo a través de su palabra. Ahí en Juan 17:8, cuando Jesús estaba ahí orando al Padre, porque qué ejemplo tan grande nos dio Jesús. Él llevó una vida de oración y Él quiere que sigamos su ejemplo. El Señor, cuando fue bautizado, al salir de las aguas, también se abrió el cielo y dijo: Dios, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y Él recibió la plenitud del Espíritu Santo. Y así caminó Jesús sobre la tierra, lleno del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo. Y vino a hacer la voluntad de Dios.
Y ahí, por favor, si vamos a Juan, ahí en la oración de Getsemaní, cuando está orando Jesús a su Padre, poco antes de ser crucificado, de ser entregado para ser crucificado. Aquí vemos en Juan 17, por favor. Es una oración hermosa. Jesús en todo momento oraba y buscaba el rostro de su Padre. Y ahí vemos la oración de intercesión de Jesús. Y si nos vamos, por favor, al versículo 8, ahí vemos cómo dice, porque yo les he dado las palabras que me diste. ¿Cuáles son estas? La preciosa palabra de Dios. Yo les he hablado las palabras que me diste. Jesús nos vino a revelar al Padre. Y el Espíritu Santo nos revela a Jesús, o sea que el Espíritu Santo nos revela el total, la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, toda la suma de la palabra de Dios es verdad. No podemos quitar ni añadir. Son 66 libros de la Biblia. Entonces, dice aquí Jesús, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. ¿Qué dice Jesús? Los que son de la verdad oyen mi voz. Y los que somos de Jesús recibimos sus palabras. ¿Y qué dice? Y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Jesús no nada más fue un profeta, un maestro, Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí como vimos, dice, y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. El Espíritu Santo nos lo reveló a ti y a mí esta verdad gloriosa. Las enseñanzas de Jesús son las palabras de Dios. Jesús no hacía nada, ni decía nada que no estuviera de acuerdo a la voluntad del Padre, a la voluntad de su Padre. Jesús también en el mismo Evangelio de Juan, por favor, y es un buen día también para empezar el Evangelio de Juan a leerlo. Juan 7, podemos ir a Juan 7, está tremendo, todo la palabra de Dios es hermosa. En Juan 7, por favor, si vamos ahí, dice que Juan 7, 16, por favor, estamos saboreando, estamos disfrutando la preciosa palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí en Juan 7, 16 dice, Jesús entonces les respondió y les dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió, es del Padre. Jesús no hacía nada ni decía nada que no estuviera de acuerdo a la voluntad del Padre. Y tú y yo tenemos que enseñar la palabra de Dios y tenemos que sí pedirle al Espíritu Santo que venga y nos guíe a toda la verdad, que nos enseñe cómo estudiarla, cómo trazarla adecuadamente para no salirnos de la verdad. Por eso a veces se han hecho tantas sectas, porque cogen un versículo, lo sacan del contexto y lo usan como pretexto para hacer su voluntad de ellos. Y ahí está la apostasía, los falsos maestros. Y aquí en Juan 14, 10 dice, vamos por favor ahí a Juan 14, capítulo 14. Juan 14. Versículo 10. Si se fijan ahí en Juan 14 como título, bueno, aquí en la palabra de la Biblia de las Américas dice palabras de consuelo y dirección, porque ya Jesús estaba por ser sacrificado. Ahí por eso dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y él se iba a prepararnos una casa allá en las moradas, en la casa de Dios. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y en esta parte, pues, si continuamos al versículo 10,
al 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Y aquí estamos viendo cómo Jesús otra vez estaba diciendo que Él nos había venido a revelar al Padre. El que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Entonces, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Le pregunta Jesús. Y él dice, las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no creed por las mismas obras. Y dice, en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores estas, porque yo voy al Padre. Así es que, como vemos, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y aquí, como dice, las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Y como les decía, el Jesús nos revela las palabras del Padre y el Espíritu Santo nos va a revelar las palabras de Jesús, y vamos a tener toda la plenitud de la palabra revelada por el Espíritu Santo. O sea que hay que irla estudiando, hay que ir, el Señor nos va revelando poco a poco su palabra, pero esto tiene que ser por el Espíritu Santo. Y una persona que no ha nacido de nuevo no puede tener el Espíritu Santo. Primero es recibir a Cristo, y donde vino Cristo a morar en nuestro corazón, vendrá el Espíritu Santo. Y tú y yo lo tenemos. Y ahora aquí está. Jesús promete el Espíritu Santo. Jesús también en este mismo capítulo, pero ahora en el versículo 15, ahí está la promesa del Padre. Tú la puedes ver. Por eso es tan importante tener la palabra aquí, como la vemos, para que la podamos identificar y ver los capítulos, e irnos aprendiendo dónde están las cosas. Aquí en Juan 14:15 dice, si me amáis, si amamos a Jesús, vamos a guardar sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro. Y ahí dice en griego, de la misma clase. O sea, Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Están igual. Es Dios en tres personas distintas. Dios es tres personas distintas en mismo nivel, en unidad y armonía. Ellos se llevan, las personas están en armonía. Y el consolador, que es el griego el parácletos, si ustedes lo ven ahí, el parácletos, que significa al lado de uno, la ayuda a uno para que esté con vosotros para siempre. Por lo que, si el Espíritu Santo no hubiera venido a morar a nuestro corazón, no podríamos llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Se haría algo muy religioso y difícil de llevar. Pero dijo Jesús ahí, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Es decir, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, no es el Espíritu de error, es el Espíritu de verdad. Por eso Él es el que mora en nosotros y Él es el que nos va a guiar a toda la verdad. Entonces no podemos conocer la verdad fuera de Dios, porque Él es la verdad. ¿Y quién nos lo puede revelar? El Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Esa es la palabra ginosco, una relación de manera precisa, o sea, no tienen una relación personal íntima con Dios, que esto es lo que nosotros decimos vez tras vez. No estamos predicando, no estamos diciendo que vengan a una nueva religión, no, sino a una relación personal a través de Jesús, pero vosotros sí le conocéis. Una relación activa entre entre el que conoce y la persona conocida. Dios te conoce a ti, pero quiere que le conozcamos nosotros a Él, porque mora con nosotros y estará con nosotros, y es el precioso Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, y muchas veces las personas que no conocen al precioso Espíritu Santo hablan muy rápida, o sea, no lo conocen y hablan como si fuera una fuerza, algo impersonal,
El Espíritu Santo es Dios y es una persona de la Trinidad. Es Dios Padre, plenamente Dios, Dios Hijo, plenamente Dios, y Dios Espíritu Santo, plenamente Dios. Y es la persona, es precioso el Espíritu Santo, y llevar una relación con el Espíritu Santo es algo maravilloso que te cambia la vida, porque Él nos guía en toda la verdad, nos guía a toda la verdad. ¿Y por qué es tan importante creer y recibir a Dios Espíritu Santo? En nuestro diario vivir, desde que tú te levantas, que ya cantó el gallito, ya sonó el despertador, tienes que ver que te vas a levantar, que te vas a poner, que si llevas a los niños a la escuela, que les vas a poner de loncho, que si vas a la oficina, que tienes que presentar. Son decisiones, decisiones, decisiones y más decisiones. Alabado sea Dios que está el Espíritu Santo, el Consolador, el ayudador, ayudándonos en todo esto. Pero algunas decisiones son más trascendentales que otras. Pero las decisiones que tomemos en este lugar, en esta tierra, también van a tener consecuencias eternas. Y todas las decisiones que tomemos aquí deben de ser de acuerdo a la voluntad de Dios, por lo que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. En la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las verdades de Dios ni las puede entender, porque solamente el Espíritu Santo nos las ayuda a discernir. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre lo malo y lo bueno. Por eso es tan importante ahí en donde están lo de los dones. Ahí en 1 Corintios 12 dice que el Espíritu Santo nos da el don de discernimiento. Hay que pedirle mucho a Dios que nos dé ese don, el de discernir. Ahí también está hablando el de discernimiento de espíritus, porque vienen muchos espíritus engañadores y nos quieren apartar de Dios. Entonces es importante que discernamos. El discernimiento es discernir entre el mal, entre el bien y el mal, y saber la diferencia entre ellos y poder decidir y de elegir el bien. Entonces, por eso es muy importante, porque el Espíritu Santo nos da la ayuda para discernir. Porque el Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y ahorita por las redes sociales pasan muchas noticias falsas que no nos podemos dejar llevar por ellas. Suenan bonitas, ahí están, y a lo mejor algún cantante dijo algo bueno, algo que pareció bueno, y ahí van mucha gente siguiéndola cuando no han discernido en realidad. O otras personas, no estoy señalando a nadie, pero es que a veces nos dejamos ir por la persona que está de moda, o si alguna persona nos ha llamado la atención, su forma de vestir o de hacer las cosas, ahí queremos ser igual que ellos. Pero no, debemos de discernir a través de la palabra de Dios. O nuevamente nos llegan cosas por internet que no son verdad. Por ejemplo, ha pasado mucho de las noticias acerca de la vacunación, que no es verdad. Y mucha gente no se las ha querido poner y no han ido a la presencia de Dios, a buscar la voluntad de Dios y ver qué nos dice Dios. Entonces, están llevando a la gente el internet y muchas de estas cosas que mucha gente la maneja a tomar decisiones falsas. Por eso es importante que no nos dejemos llevar por lo que dice el mundo, las personas, las filosofías, doctrinas de demonios, sino por lo que nos dice Dios, lo que nos dice aquí el Señor. Nosotros, sí, como pastores, sí aconsejamos que sí se pongan la vacuna, porque hay mucha gente que está muriendo por mala información. No les obligamos, tenemos libre voluntad, pero es mucha gente que sí da testimonio de que se ha vacunado y cuando le dio la enfermedad le dio muy leve. O sea, el caso es que tengamos conciencia de lo que nos dice el Señor y ser guiados por Él. Estamos
en guerra, en guerra. Y esto es una situación difícil, por lo tanto hay que seguir las indicaciones que nos dicen también las autoridades en cuanto a que tomemos las precauciones necesarias y pedirle a Dios pues que se haya erradicado este virus. Pero mientras siga aquí este virus hay que seguir teniendo precauciones y si hay algo que podemos evitar es vacunarnos para evitar contagiarnos, pues hacerlo. Digo, es un consejo, pero oí la voz del Espíritu Santo, pero no te dejes guiar. Hay algunos que ni son doctores, pero salen ahí con bata de doctor y diciéndote que no te vacunes. Entonces tú dices, no, es que el doctor, pero veamos la verdad de lo que están sacando, porque hay muchas falsas noticias. Entonces no nos dejemos llevar por cualquier cosa. Vengámonos aquí a la palabra y a qué nos dice el Señor. Y también aquí dice que en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, incrédulo, o sea, el incrédulo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Yo aquí también de lo de la vacuna es lo que te diga tu doctor, ¿verdad? Que sí, el doctor, porque hay personas que sí no se pueden vacunar porque están enfermas, pero por eso es importante ser dirigidos siempre por Dios. Y aquí, bueno, volviendo aquí a la palabra, dice, pero en 1 Corintios, pero el hombre natural, el incrédulo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, porque no ha nacido de nuevo, porque la luz del Evangelio de Jesucristo no le ha resplandecido y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y en 1 Corintios 2:15 dice, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El precioso Espíritu Santo nos va a llevar hacia la madurez, que es hacia lo que tenemos que tender como iglesia, ir hacia la madurez en una intimidad de compañerismo en nuestro caminar con Dios y en una mayor experiencia del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y ministerios. Es por eso muy importante tener este compañerismo en nuestro caminar con Dios del Espíritu Santo y Él va a seguir obrando en nuestras vidas. Toda la decisión que tengas que tomar, hay que ir y ponerlo en Dios. Pero ¿esto qué quiere decir? Que hay que tomar el tiempo para escuchar a Dios, pero a veces lo dejamos hasta el final del día, cuando los necesitados somos nosotros en tomar decisiones. Y entonces empezamos a buscar otras voces. Primero vengamos a Dios. Si te han dado una mala noticia un doctor en cuanto a que tienes una enfermedad, que te diagnosticaron una enfermedad terminal, lo primero que tenemos que hacer es venir a los pies de Dios, pero tomar tiempo con Él, pasar tiempo con Dios para poder escuchar su voz y leyendo la palabra de Dios. Aquí también dice en bueno, vamos allá a la siguiente, dice, ¿por qué es tan importante creer y recibir el Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo? Y en 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, no, sino el Espíritu que viene de Dios, que es el Espíritu Santo, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El Espíritu Santo habla a las personas que ya han nacido de nuevo, que tienen a Cristo en su corazón y nos habla las verdades espirituales. Y ahí en 1 Corintios 2:13 dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, que era lo que yo les comentaba, no dejarnos llevar por todo lo que diga Internet, sino checar que esa noticia sea buena, checar que si es un doctor verdaderamente que ha estudiado, que nos da de sus conocimientos y entonces tomar, guiados por el Espíritu Santo, la mejor decisión.
sacaron ahí por internet también de un hombre que por eso les decía yo, porque él decía que es que hay una negación hacia la verdad. Muchos dicen que no existe el coronavirus. ¿Cómo no existe? Y otros están diciendo ahora por Face también o por internet que la Tierra es plana, que la Tierra es plana. Están negando que la Tierra sea redonda. Y muchas personas que han negado que existe el virus han muerto y no se quieren vacunar. O sea, ellos tienen la responsabilidad delante de Dios. Pero hay otros que están diciendo ahora por internet que la Tierra es plana. Lo que empezó a lo mejor por una broma de que la Tierra era plana, ahora muchos están negando que la Tierra es redonda y dicen que la Tierra es plana. Y esas noticias corren por el internet. La misma palabra de Dios dice que la tierra es redonda, lo podemos ver allí. Entonces, es bien importante no dejarnos, y por eso, amados hermanos, de verdad, vengamos a la palabra de Dios. Son tiempos muy difíciles, y peligrosos, y las decisiones que aquí tomemos tienen consecuencias eternas. Aquí así entonces en Primera de Corintios 2:13 dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. O sea que aquí nos enseñan las verdades espirituales, el Espíritu de Dios también. Por eso dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, no el espíritu del anticristo, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, que viene de Dios para que conozcamos lo que de Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, y también pensamientos espirituales como palabras espirituales. Y digo, pues sabemos que la Tierra es redonda, está demostrado científicamente, pero ya algo que se inició como un juego, ya lo están poniendo una verdad, una mentira como verdad, una mentira que la Tierra es plana, la están poniendo como verdad. Y así muchas cosas, así muchas cosas. Dios hizo dos sexos, el hombre y la mujer, y no hay más. Entonces, esto es lo que habla la palabra de Dios. Él hizo a Adán y le dio por compañera a Eva. Y esto es lo natural, esto es lo que Dios hizo y estableció, y así va a ser por siempre. Dios no cambia porque cambien las personas, porque cambien las modas, porque pasen los siglos. La palabra de Dios permanece. Y esto nos evita confusión, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de verdad. El apóstol Pablo nos dice que hay otras voces que podemos oír, por eso hay que discernir la palabra de Dios. Y ahí en Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Nosotros todos, aún antes de venir a Cristo, Dios nos ha dado una conciencia. Y nuestra conciencia nos dice lo que está mal o bien. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo también le habla a nuestras conciencias. Y ya cuando hemos nacido, algunos se apartan de la fe, pero el Espíritu Santo les viene hablando. Y les dice, no hagas eso porque no está bien. Y si sigue el cristiano allí, no hagas eso porque no está bien, pero se va apagando la voz de Dios, la dejamos de oír, se deja de oír la voz del Espíritu mientras tú te sigues alejando. Eso no quiere el Espíritu Santo, Él quiere que vengas, por eso nos habla también a nuestras conciencias. Y antes de conocer a Cristo, claro, las personas tenemos esa conciencia, pero muchos ya la tienen cauterizada. Ya no les habla su conciencia, a todos les parece que lo que ellos hacen está bien, ya no pueden estar hablando las mentiras sin importarles si hacen mal o bien, porque está cauterizada su conciencia. Es esa voz interior que
cuando estás haciendo algo malo y te dice, no, 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 no lo hagas, que te está hablando tu conciencia. Si tú la callas y sigues adelante, pues nos damos el golpazo. Nos damos el golpazo. Si tu conciencia te está hablando de que tú tienes tentación de tomar algo que no es tuyo, te dice la conciencia, no. Como que sientes que no lo debes de hacer, no lo hagas. Y mejor sigamos a Dios. Él nos proveerá lo necesario. Pero es un mandamiento no robar. Entonces no lo hagas. Nuestra conciencia también nos lo dice y el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo también habla a nuestras conciencias. Así es que si tu conciencia algo te dice, no estés mirando ese programa, ese no te trae bien, y tú lo sigues, no, un momentito más, y lo sigues, ya acaba el programa y lo acabaste bien de ver todo. Oigamos la voz de nuestra conciencia. Y algunos ya la tienen cauterizada. Aquí dice en primera de Timoteo, dijo el apóstol Pablo, 4:2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Nuestras conciencias y nuestro corazón, nuestro guiar, nuestro caminar debe de ser guiado siempre y en todo momento por el Espíritu Santo, ya que también hay falsos maestros que enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos que seguir al Espíritu Santo. Así es que es muy importante discernir la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a decir algo que vaya en contra de su palabra. No te lo va a decir. El Espíritu Santo es por la vida. Él no quiere tampoco el aborto. Que muchos dicen, es que es tu cuerpo, puedes hacer lo que quieras. Pero ¿quién dijo eso? El cuerpo nos lo dio Dios y también vamos a dar cuentas. Y el matar a un bebé es asesinato. Y dice un mandamiento, no matarás. Y ahí está otra vez la mentira. No, es que el feto le llaman, aún no tiene conciencia. No, claro que sí. El espíritu ya entró en él, el espíritu humano entró en el bebé, que es un misterio, ¿verdad? Pero ya es una vida desde que se engendra en el vientre de la mujer. Y que las 3 semanas ya es. Pero no podemos sentarnos en el trono de Dios y decir, este vive y este muere. El bebé que viene en camino, hay que respetar esa vida. Y ahora, no es que la mujer puede decidir. Sí, puedes decidir, pero por la vida. El Espíritu Santo nos dice, no al aborto. Y bueno, ahí hay testimonios que es por eso tan importante ser guiados por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo. Y en una ocasión me llamaron para pedir oración por una mujer que estaba embarazada y que le habían dicho que tenía en peligro su vida y que si no abortaba eran unos gemelos y pues la mamá sí quería continuar el embarazo, pero que ¿qué hacía? Pues orar, ¿verdad? Orar y buscar la dirección de Dios. Y si buscamos la dirección de Dios, Él nos va a hablar. Y por la gracia del Espíritu de Dios, por la gracia del Espíritu Santo, por la guianza, porque Él nos habla en la oración, decidieron continuar con el embarazo y para la gloria de Dios estos bebés nacieron bien, la madre está bien. Pero a veces es bien fácil tomar la decisión, ¿no? Hay que tomar tiempo para escuchar la voz de Dios. Hay que orar y pedir por la vida. Dios es el único que tiene el poder y el de quitar o de dar la vida. El ser humano debemos de luchar por la vida. Así es que
nuestras conciencias, nuestro corazón siempre debe de estar gobernado por el Espíritu Santo, ya que también habrá falsos maestros que enseñan cosas contrarias de la palabra de Dios. Y es muy importante que discernamos la voz del Espíritu Santo de las falsas voces. El Espíritu Santo sí te puede hablar a ti, sí, a ti, como también me habla a mí, y como le he hablado a tantísimas personas, pero hay que buscarlo. Y si tú lo deseas, o sea que verdaderamente le busques, te vas a sorprender cuando te empiece a hablar el Espíritu Santo. Él nos habla en oración. ¿Quieres saber si ese trabajo que te están ofreciendo es bueno y que si es la voluntad de Dios? Adelante. Porque hay cosas buenas, pero Dios a veces tiene mejores. Entonces hay que oír la voz del Espíritu Santo. Esto la vamos a escuchar en oración, buscando de su presencia, apartándote. Y eso significa muchas veces tener que desvelarte o tener que madrugar para escuchar la voz de Dios en decisiones también que tienes que tomar. Y en su palabra, como vemos, no podemos tomar algo de decisión que esté fuera de su palabra. En voz audible, sí te puede hablar en voz audible, y a lo largo de la palabra de Dios se ven ejemplos en que Dios habla en forma audible. Bueno, vimos uno cuando les habló ahí en la transfiguración, en el bautismo de Jesús, pero también a Moisés y a muchas otras personas les ha hablado en forma audible, al profeta Samuel, así mucha gente. Y a mí también me ha permitido el Señor escuchar la voz audible de Dios. Y visiones, sueños, circunstancias, Dios también te habla a través de las circunstancias. Otra manera en que el Espíritu Santo te habla para saber si vas en la dirección correcta o si vas a tomar una decisión correcta es la paz que te da en tu corazón. Si tú quieres saber si tienes que seguir esa decisión que has tomado, o sea, si vas a hacer algún nuevo trabajo, pero el Señor te da paz en tu corazón, adelante. Una compra que vayas a hacer de una casa, si el Señor te da su paz, adelante. Es una forma en que el Espíritu Santo también nos guía a través de la paz en nuestro corazón. También nos habla en nuestras conciencias, como lo veíamos. Y indiscutiblemente en la palabra de Dios nos habla. Indiscutiblemente esto es la palabra, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y todas estas cosas, si te da sueños, visiones, todo esto sí tiene que ir de acuerdo a la preciosa palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Así es que pues ya llegamos a la conclusión. El Espíritu Santo nos da sabiduría y nos guía a toda la verdad. Eso es lo que nos dijo el Señor Jesús ahí en Juan 16:13, dice, pero cuando Él, o sea, ¿quién es Él? El Espíritu de verdad, venga, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que todo lo que oiga os lo hará saber lo que habrá de venir. También si quieres saber lo que va a venir, no tienes que estar oyendo espíritus pitonizos. Ven a la palabra de Dios. Aquí está lo que va a suceder. Profetizado, hay libros desde el Antiguo Testamento que son escatológicos y está el Apocalipsis y se va a cumplir todo. Ni una coma ni una tilde dejarán de cumplirse. Si tú quieres saber, no tienes que andar buscando que las profecías de tal, que las profecías cuáles. Aquí, en la palabra de Dios, que Dios nos dé sabiduría y sabemos lo que está por venir. Nos ha hablado el Señor. Ahorita, ¿qué es lo que estamos esperando? El arrebatamiento. Pero después viene la tribulación, la gran tribulación y después el milenio de Cristo y luego la eternidad. ¿Quieres saber? Aquí en la palabra de Dios. Nosotros ya no estaremos en la tribulación, nos iremos en el arrebatamiento, pero hay cosas tan importantes, preciosas verdades que Dios nos ha dado, que son para ti, para mí. Pues vengamos a conocerla, porque vamos a pasar una eternidad con Dios. Pues comencemos aquí a conocerlo, a estar en comunión, en coinonía con Él. Aquel gran día en que le veremos cara a cara, que
no sé qué haremos. Tanto lo hemos deseado, esperado aquel momento que le veremos. Y que nos animemos unos a otros con estas palabras. Que estamos viviendo tiempos difíciles, sí, pero Él está con nosotros. Él está con nosotros. Le damos muchas gracias a Dios por su preciosa palabra. No la dejemos en un librero. Hay gente que no la tiene. Esta palabra de Dios es un milagro. Mucha gente ha dado su vida para que tú y yo también la tengamos así, para que pudiéramos tener conocimiento de la verdad. Muchos hombres que han traducido la Biblia, como Tyler, que la tradujo al inglés, y muchos otros hombres que han dado su vida porque vale la pena seguir a Cristo. Y lo que Cristo nos diga que hagamos, hagámoslo. Ahorita tenemos nosotros esta Biblia, pero va a haber un momento en que ya no va a estar. En la tribulación grande va a haber tal persecución y que muchos van a añorar tenerla. Vienen tiempos muy difíciles, pero gracias a Dios ni tú ni yo, por la gracia del Señor Jesucristo, estaremos aquí. Estamos esperando el arrebatamiento, pero vendrán tiempos muy difíciles. Y hay muchos lugares donde hay persecución. Hay lugares en que dieron su vida para meter a ese país, a la China, a muchos lugares, la palabra de Dios dieron su vida, pero ahora se ven los frutos. Frutos que Dios les va a recompensar. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo y tenemos esta gran responsabilidad y no lo podemos callar. Esta vida abundante que a través de Jesús tenemos. Nuestro buen pastor, el gran pastor de las ovejas. Es Jesús que te ama y nuevamente te está llamando para que vengas a oír su voz. ¿Tú la estás escuchando? ¿Tú la estás oyendo? Todo lo que vemos aquí es para que seamos confrontados. Y si no lo estamos haciendo, para que lo hagamos. Y si lo estamos haciendo, para continuar, para ser fortalecidos y continuar. Pues bueno, damos gracias a Dios por esta preciosa palabra y escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios para hacer la voluntad de Dios, porque para eso estamos aquí. Estamos en guerra. Hace unos días me preguntaba una persona, y bueno, ¿y cuándo va a pasar todo este tiempo? Es que han sido pruebas y pruebas. Pues la respuesta fue, estamos en guerra y hemos venido a hacer la voluntad de Dios. Y cuando queremos hacer la voluntad de Dios, hay oposición. ¿Quedó la respuesta? Estamos en guerra. Momentos difíciles, pero ¿quién está con nosotros? Por eso dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que sigámonos consolando con estas palabras y así como dice el Señor, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Confiad, confiad. Y como dice ahí en Mateo 28, al final, en el Evangelio de Mateo 28, fíjense qué preciosas palabras, y es la gran comisión, ¿verdad? Pero al final de Mateo 28, dice, y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Aquí lo vemos en Mateo 28, vean estas palabras preciosas, y dice, y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, por eso nos tenemos que seguir reuniendo, a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy con vosotros todos los días, tu gran pastor, el Señor Jesús, al que tenemos que oír,
Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pues démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesús. Él es digno, Él es digno, Él es digno de ser alabado, servido, y tenemos que continuar, hermanos, porque no hay otro camino. Es Jesús el camino a Dios, el camino a Dios. Sigamos unidos en armonía, perdonándonos, amándonos, unidos en un mismo espíritu para servir al Dios eterno, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todo esto que nos das. A ti el honor, la gloria, la honra y la alabanza. Y gracias por el fluir de tu Espíritu Santo en esta tarde. Vamos a orar y vamos a ponernos a cuentas y vamos a pedir en estos minutos que nos quedan la llenura del Espíritu Santo, porque Él es el que nos fortalece, que nos vivifique su Espíritu. Vamos a pedirle, a rogarle a nuestro Dios. Yo te invito a que si hoy te ha llamado el Señor Jesús, tú nunca hayas recibido a Cristo en tu corazón, pero hoy te está haciendo el llamado. Quizás alguna persona está ahí contigo que nunca ha hecho este llamado o que necesite regresar porque se apartó por un tiempo. Hoy es el día. Hoy está abierta la puerta, que es Cristo. Entremos a recibir la vida. Hoy es la puerta y continuemos. Vale la pena, hermanos, vale la pena. Una eternidad con Cristo nos espera. Y esto es por su gracia, por su sangre que Él nos lo dio. Así es que valoremos la salvación. No la despreciemos, la salvación tan grande. Cuidémosla con temor y temblor, esta salvación, como dice el apóstol Pedro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a ti con un corazón agradecido. Te rogamos, Señor, si hay alguna persona que ahorita es la primera vez y tú le estás tocando a la puerta de su corazón y le estás diciendo que venga a ti, que sea sensible a la voz de tu espíritu y que Él venga y se postre ante los pies de Jesús. Señor Jesús, vamos a hacer esta oración, joven, señorita, dama, caballero, no importa la edad que tengas. Si tú sabes que necesitas un Salvador, hoy es el día de tu salvación. Ven a Jesús, no tardes, aún está la puerta abierta. Señor Jesús, dile con todo tu corazón, yo sé que tú eres el único Hijo de Dios y que viniste a salvarme, a dar tu vida por mí, porque yo no podía llegar a Dios. Señor Jesús, te suplico en esta mañana, en esta tarde, que me perdones todos mis pecados por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, a favor nuestro, a favor mío, Señor Jesús, te lo suplico. Yo te suplico, Señor Jesús, que por la fe que tengo en ti, limpies mi corazón y vengas tú y tomes el trono de mi corazón. Yo quiero ser gobernada, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador personal en esta tarde, Señor. En esta tarde, y que venga tu Espíritu Santo a morar a mi corazón. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Consolador, lléname, Señor. Envíalo, Señor Jesús, la promesa del Padre que vendría el Espíritu Santo a morar a mi corazón. Y yo lo recibo hoy para poder llevar una vida piadosa conforme a tu corazón, Señor Jesús. Conforme a la voluntad del Padre. Todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y te doy las gracias por esta paz que me das, que sobrepasa todo entendimiento y guarda mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias. Gracias porque ahora soy un hijo tuyo y ahora tengo la esperanza de la vida eterna.
Gracias, Señor. Y ahora todos juntos como hermanos vamos a pedirle a Dios que nos envíe en el poder de su Espíritu Santo para testificar de Cristo. Padre eterno, en esta tarde estamos muy agradecidos por tu preciosa palabra y porque tú nos conoces y porque permites que nosotros conozcamos la voz de Jesús. Te suplicamos que en esta tarde venga el poder de tu Espíritu Santo, nos unjas, nos revistas con poder, que despiertes a tus valientes, Señor, a las despierta tu iglesia y que vayamos en el poder del Espíritu Santo para dar las buenas nuevas a todo aquel que nos demande razón de nuestra fe, porque solamente en Cristo hay salvación y demos con denuedo el evangelio de la paz de Jesucristo. Pues esta es tu voluntad, que todos procedan al arrepentimiento, se vuelvan a ti y sean salvos. Ven Espíritu Santo, pidamos en estos momentos la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene hoy y conforta al afligido, fortalece al que está afligido, consuela al que está afligido. Da fuerzas al cansado y que en el poder de su Espíritu Santo sigamos adelante y continuemos este llamado precioso, esta tarea preciosa de seguir predicando las buenas nuevas de salvación en el poder del Espíritu Santo, testificando y que nuestras vidas sean un reflejo del amor de Dios, que nos tengamos amor los unos por los otros, consolándonos, ayudándonos, perdonándonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ven Espíritu de Dios, alza tus manos, llénate en este momento del Espíritu de Dios. Hay un fluir poderoso, ahí te está tocando el Señor, está tocando el Espíritu Santo. Alza tus manos, Él sabe lo que necesitas, tan solo pídele que te llene. Lléname, Señor. Hay un fluir poderoso, poderoso del Espíritu de Dios, fluyendo. Él está ahí, Él es omnipresente, Él está en todos lados al mismo tiempo y te está tocando. Ven Espíritu Santo, fluye, 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 guíanos a toda la verdad, Espíritu Santo, guíanos a toda la verdad. Queremos oír la voz de Dios, queremos oír tu voz, Espíritu Santo, guiándonos a la verdad, que dejemos toda carga de pecado, todo lo que nos asedia y no nos permite correr hacia ti. Y que lleguemos, Señor, corramos al llamado, al supremo llamamiento que es con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, llénanos, llénanos, fortalécenos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Hay un fluir poderoso, está el Señor invistiéndote con poder en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros. A ti te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza al único, al inmortal, al invencible, al Dios eterno que está sentado en su trono, al soberano de la tierra, al soberano del universo, y a Jesucristo, al Cordero inmolado. Damos todo el honor, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, que nos guías a la verdad y nos consuelas y moras en nosotros y estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. A Jesús, al Señor, al príncipe de paz, al consolador. Gracias, Señor Jesucristo. A tu nombre, gloria. Jesús murió, mas resucitó y está sentado a la derecha del Padre, y esta es nuestra esperanza. Gloria, gloria, gloria al Señor Jesús. Alabado seas, bendecido seas, exaltado seas. Amén, amén y amén. Pues gracias le damos y le pido al Señor que te bendiga y te guarde, que haga resplandecer
su rostro sobre ustedes, todos los que están escuchando. Que Él les bendiga y les guarde, el Dios soberano. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes su bendita paz, esa paz de Cristo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan un bendecido día, que la disfruten con su familia. Es un tiempo que podemos pasar con nuestras familias, disfrútalo en armonía, en paz, siendo amables los unos con los otros y disfrutemos este tiempo. Que el Señor Jesucristo, que vive y reina, te bendiga y te libre del mal. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan un bendecido día. Y hermanos, no dejen de congregarse. El lunes tenemos intercesión de 7 a 9 por esta misma plataforma, doctrina el miércoles, para que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina, ni de Satanás, ni de demonios, ni de nada, sino firmes en la palabra. Y nuevamente el domingo que viene, si Dios lo permite, por esta misma plataforma, la preciosa palabra de Dios. Un bendecido día. Un abrazo fraternal a todos. Que el Señor Jesús les bendiga. Buenas tardes.